and then he absolutely whacked the ball against his teammate. Would have come very sharp. Oh my goodness, and once. La gente esperaba más, ¿vosotros también? Bueno, es el primer partido de la temporada. Normal, ¿no? Esa tensión, pero seguramente estaremos mejor en el primer partido de liga. No, James, sí. Pelea de portugueses. Pelea un poco desigual, ¿no? Pero ¿quién podía poner paz? Un árbitro portugués también, Pepe. Bueno, una manera peculiar de poner paz. No sé si ha salido bien de la pelea, ¿eh? Porque yo creo que ahí muerde Coentrán. Muerde a Leonardo, que se ha medio mosqueado. Así ha sido el entrenamiento del Real Madrid. Se han vuelto a ver las caras a 4 días de la final. Marcelo, el bicho, una risa por aquí, este venía con Keylor. Bueno, no se le ve muy preocupado a Cristiano Ronaldo por si puede haber esta noche algún tipo de referéndum. Pues teníamos muchas ganas de demostrar a nuestro país, ¿no? que podríamos aportar algo dentro del campo que se demostrara fuera, ¿no? para la afición. Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric. ¿Preguntas para Luka Modric? Pasa. ¿Preguntas para Luka Modric? Dentro del campo que se demostrara fuera, ¿no? para la afición. Pasamos a turno de preguntas para Luka Modric. ¿Preguntas para Luka Modric?